porque se supone que la historia de Job es Dios y el diablo están en una charla. Ajá. Yo te apuesto, le dice el diablo a Dios. Es maravilloso. Yo te apuesto que si le quitas todas sus riquezas y le pones en una situación tan desfavorable, él va a profanar tu nombre. Y Dios le dice como, no, Job es mi fiel servidor, él no va a ser así, él no importa lo que le hagas, hazle lo que quiera, quítale lo que quiera y vas a ver que él va a seguir siendo mi esclavo. Eso pasa, le llueve toda la maldad, él tiene según 500 yuntas de bueyes. O sea, era muy rico. Una yunta es un par de bueyes, o sea, entonces tiene 1000 bueyes. Es demasiado eso. 500 ovejas, 300 camellos. Tiene muchas esposas, muchos hijos. Cada fin de semana sus hijos hacen una comida en honor de saber qué se les ocurre. Tenían millones no millones, pero muchos criados. Sí. O sea, era un ser muy acaudalado. Y de repente todo se lo quitaron. Así de... se murieron sus hijos, se murió todo hubo un terremoto, se cayó la casa donde vivían sus hijos murieron. Se murieron hasta los esclavos. A él le da una enfermedad. Sí. Le da sarna o lepra o no sé qué y lo encuentran rascándose así, ¿no? Ahí solo, sin ropa. Sí, le quitan todo, no solamente para probarlo. Esa es la cuestión. Solamente Dios y el diablo querían probar el resultado. A ver, ¿qué vas a hacer, Job? Ya te quitamos todo. Y si no blasfema en contra de Dios, Dios gana. Y si blasfema, el diablo gana. ¿Qué pasa? Se supone que llegan unas personas ahí y le dicen, no, es que todo tiene que ver con un designio divino. No blasfemes en contra de Dios, Job. Y se supone que no blasfema. No, nunca. Nunca blasfema. Y entonces Dios se supone que gana esta apuesta y entonces le regresan todas sus cosas por arte de magia. Esa es básicamente la historia. Ahora, lo que me dejó pensando, tú para ser bueno, primero necesitas pasar por todo lo malo. Bueno, sí, claro. No, y también está esta parte de que Dios nos pone pruebas, ¿no? Y de que no precisamente todas las pruebas son con fines malos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Pues lo vemos, por ejemplo, en los drogadictos que son reformados. O sea, tocan fondo, se duermen en la calle, se inyectan heroína, transan a su familia. Le roban a su mamá, abandonan a sus hijos, golpean a sus esposas. Eso, ¿qué más fondo puede haber? Y entonces resurgen, pero ahora saben qué es lo malo, saben cómo una persona mala opera y entonces dicen, yo por mi decisión no quiero ser esa persona. Pero alguien que nunca ha hecho nada malo es como muy inocente, es más, peca de inocente porque piensa que no hay maldad en el mundo y piensa que todos los seres humanos están para ayudarlo. Pero entonces, ¿crees preferible conocer conocer únicamente la bondad y guiarte todo el tiempo por eso, o conocer la maldad, tocar fondo y encaminarte como Yuri? Según Dios, según Dios, y bueno, no según Dios. Esto es lo interesante que a mí me pareció esa historia, porque no es que Dios te diga sé malo para que después seas bueno, no, es un invento de los seres humanos. La historia es un invento, pero la historia está tocando una cuestión que ha ocurrido muchas veces y que dicen, podemos elaborar una historia, porque antes no había herramientas lógicas, filosóficas, conceptuales definidas. Todo era narrativo. Voy a enseñar a partir de la narrativa, o sea, esa es mi forma, ¿no? ¿Y qué es lo que te voy a enseñar? Te voy a enseñar que para que tú puedas hacer el bien a la gente, tienes que pensar primero como un ser maligno, malévolo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieres evitar. Porque si nunca lo piensas y no lo asimilas dentro de tu espectro, pecas de inocente. Es como este capítulo de Black Mirror. ¿Te acuerdas que la mamá le borra todo a la hija? Sí, y se desarrolla y entonces la hija crece con una carencia. La maldad se la borraron y entonces crece y no sabe que hay de verdad gente mala. Y hay gente mala y tus padres pueden ser malos, tus hermanos pueden ser malos y piensas que no, pero sí. Pero esto no va totalmente en contra de los preceptos de Dios que se fundamentan absoluta y totalmente en la bondad.
Es que esa es la versión simplista. Pero si entonces Dios es todo amor, es todo bondad, es toda dulzura y ternura y todo perfección, ¿por qué existe eso? Por eso a mí me llama mucho la atención este libro y por eso te lo di a leer, porque siento que es esta versión de Dios que tampoco se muestra en toda la demás Biblia, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios esté apostando Dios con le el entra diablo? en juego con el diablo. Ajá. O sea, si Dios es un ser mucho más, o sea, es un ser superior al diablo, ¿cómo se puede poner en un mismo nivel de enfrentamiento y de decirle como, no, pues sí, pues haz lo que quieras, ¿no? Al final él va a seguir siendo mío y no le importa el sufrimiento de los demás, ¿no? No le importa todo lo que tiene por lo que pasar Job, solamente para demostrarle su punto al diablo. Es que yo creo que hemos caricaturizado a Dios. Ajá. Con la manera de decir, es que a lo mejor es un triángulo perfecto en el cielo o una ave, ¿no? Como el Espíritu Santo. Esta parte que decías, un señor barbón que está así, ¿no? Sentado en el cielo y que se le ve hasta el torso y abajo son nubes y está así, ¿no? Como señalando con su dedo. Sí, y no, Dios también es una manera de cómo nosotros podemos pensar una realidad que no siempre es favorable para nosotros, porque vamos a ser honestos, la vida en realidad es sufrimiento. O sea, no hay una persona, aunque tenga mucho dinero, que diga, ay, nunca he sentido una enfermedad o nunca se me ha muerto alguien de mi familia. O por más bueno que seas, ¿no? Por más que siempre hayas llevado tu vida con rectitud y bajo buenos preceptos, que no le haya pasado algo malo. Sí, es como cómo elaboras una concepción de Dios o una religión que se amolde un poco a cómo es realmente tu experiencia cotidiana. Pero creo que por eso esta caricatura de Dios en donde es toda bondad y no le hace daño a nadie y solamente con elaborar una buena oración te accedes a él, creo que es algo simple, algo sin chiste, algo muy, muy banal. No, es infructífero, no puede ser así la realidad, porque te cuestionas esto tan simple. ¿Cómo es que Dios tan bondad existan las guerras? ¿Cómo es que Dios sea tan bueno y me dio cáncer? Y en este sentido, o sea, como cerrando el círculo, por esto me parece un invento, o sea, porque al final sabes que las escrituras, las sagradas escrituras, no bajó Dios y las escribió con su mano, la escribieron hombres. Entonces, obviamente dices como, bueno, la escribieron hombres que con esta vía oral se transmitieron las historias y ellos al final como que las plasmaron, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo tú no sabes? ¿Cómo tú estás 100% seguro de que Dios les contó todo esto y de repente se pasó de generación en generación para lo que tenemos hoy como la Biblia, que fue como muchísimos años después? O sea, ¿en qué año se inventó la imprenta? Sí, ya. Entonces, anteayer. Exacto, ¿no? E incluso, o sea, todavía tenemos Viejo y Nuevo Testamento. Entonces, el Viejo Testamento también es una cuestión como mucho más remota, o sea, mucho más, o sea, con pensamientos todavía mucho más antiguos, ¿no? Que incluyen pues, esta cosa de la repulsión a la homosexualidad, la asunción de o sea, como ideas como mucho más antiguas que pues el nuevo, ¿no? Entonces, sí pienso que todo esto es un invento para sacar lo mejor de las personas, para fortalecer las buenas costumbres, para fortalecer la moral, porque al final, pues, ¿cómo vas a meter la historia de Job en eso? O sea, ¿cómo Dios se va a escribir en su propio libro que él también fue tentado por el diablo? Sí, ¿cómo? O sea, no, o sea, es quedarte mal totalmente. O sea, tú estás diciendo, es un invento de todos los seres humanos para dar una enseñanza moral y tener un orden en el mundo, tener una sociedad que se pueda llevar pues a cabo de una manera solidaria o que por lo menos pueda pervivir, ¿no? Pero ¿es un invento o es un descubrimiento de cómo las sociedades han visto que eso funciona y entonces lo replican a través de historias y a través de esta comunicación oral se ha continuado? ¿Ha continuado? Pues es un descubrimiento que parte de un invento, ¿no? O sea, que sí, desde el principio de los tiempos se inventó, se creó, y entonces seguimos repitiendo ese patrón. Vimos que funcionaba de esta manera, entonces lo seguimos replicando.